¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, hombres de valor. Bien, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que nos acompañan en este momento. Para nosotros es un placer poder lanzar al aire un nuevo segmento que estamos teniendo en nuestra iglesia que se llama Entrevistas Pastorales. El objetivo de este segmento o de este tiempo es que aparte podamos compartir y conocer la vida y la trayectoria ministerial de grandes hombres líderes que Dios ha puesto a nivel de las iglesias. Y cómo no empezar este proyecto con la primicia de tener a nuestro pastor principal del Templo Labaré con nosotros, el reverendo Manuel Grael, que nos acompaña en este primer programa de entrevistas pastorales que usted también va a estar viendo hoy aquí en familia. Así que, pastor, bienvenido. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga a todos. Amén. También nos acompaña acá parte del equipo pastoral y está el pastor Jairo, que es el copastor de la iglesia, y está el pastor Obed Grael también acá. Así que saludos, chicos. Amén, bendiciones. Qué bueno que usted nos acompañe en esta noche, así que estamos seguros la va a pasar muy bien. Amén. Así que empezamos rápidamente en este momento porque hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que conocer y estamos como a la expectativa a ver de qué Dios nos va a sorprender en este momento. Así que, pastor, empezamos con la primera parte de esta entrevista y todo el mundo quiere saber cómo fue la experiencia, o sea, cómo usted llegó a conocer a Cristo, cómo se dio ese primer contacto con Dios. Bueno, ese primer contacto con Dios. La verdad que fue, como decirlo, fue algo a la fuerza, porque mi hermano mayor me evangelizó. Me sorprendió una noche con 2 hermanos más que él invitó ahí a conversar conmigo, y los bandidos, cuando estaban conversando conmigo, en ese momento yo creo que tenía como 22 años por allí y medio, y ellos conversaron del evangelio, pues yo lo escuché, pero antes de finalizar ellos dicen: queremos orar por usted. Yo dije: allá van a orar por mí. Eso me desagradó porque yo lo que menos quería era estar en el evangelio. Dice: pero nomás que queremos orar. Está bien. Oraron, y cuando estaban orando dijeron: te acepto, Jesús. Cuando dijeron eso, yo dije: vaya la vida. Pero inmediatamente una voz, un pensamiento me dice: no vas a aceptar ningún demonio. Dije: está bien, lo voy a aceptar. Así es que prácticamente acepté a Jesús molesto. Esa fue mi primera experiencia, mi primer encuentro. La diferencia fue que, a raíz de eso cuando ya todo el mundo se va a dormir, el suegro de mi hermano, que yo vivía con él, estaba prácticamente, él ya había muerto unos días. No tenía como ni 3 días haber muerto, y había una camita donde él estaba, donde él dormía. Y yo, de la rabia que tenía, porque yo discutí con mi hermano, ¿por qué me hicieron aceptar a Cristo? Y él dice: Antonio, deja que Dios haga contigo lo que quiera hacer. Y me fui bravo y me acosté. Sin darme cuenta, me tiré en la cama del que acababa de morir hace unos 3 días. Y
Y ahí pues de la rabia dormí y al día siguiente amanecí con una paz. Y eso fue para el resto de la vida. Ese fue el trato de Dios conmigo. Me llama la atención, bueno, aparte de que no se dio cuenta en dónde se acostó, fue a una edad bastante temprana, pero estamos hablando de qué año. Imagínate, si hoy tengo 63 años, tira 40 años atrás casi. Y para ese tiempo, el evangelio, ¿cómo era visto? O sea, ¿la gente tenía una accesibilidad al evangelio, lo veía bien o lo veían como algo que no querían aceptar? En realidad, para esa época, se movía mucho el área de las campañas. Pero en el caso mío, pues, eso fue bien difícil, porque en mi casa no aceptaban eso, ¿eh? Y se puede decir que por causa de que uno llegaba a una iglesia, allí era fácil. La gente para ese tiempo estaban caminando a la campaña y a la iglesia, pero todavía no habíamos llegado a ese nivel donde podíamos decir que veíamos cristianos en todos lados, como ahora. Para ese tiempo todavía no. Pastor. Éramos salvacuatro para esa fecha todavía. Salvacuatro, interesante. Pastor, Sí. una consulta. Antes que Kenji vuelva al mismo tema de después de haber aceptado al Señor, porque me llama la atención que generalmente le conocemos a usted a partir de ese momento, 22 años de aceptar al Señor. Pero muy poco se habla de quién era el señor Manuel Antonio Grael Rodríguez 22 años atrás, antes de aceptar al Señor. O sea, yo quisiera en este momento poder conocer quién era. O sea, 22 años, no sé, me imagino a uno de 22 años, tal vez a un Jesús, no sé, alguien así. Pero ¿cómo era? ¿Quién era usted? ¿O fue alguien deportista? ¿Fue buen estudiante? ¿Fue buen hijo? Cuéntenos un poco, porque son cosas que no nos imaginamos de quién era Manuel Antonio Grael Rodríguez. Bueno, empezando como estudiante, para ver, no era muy bueno estudiando. Y yo me esforzaba en el estudio, lo que no era bueno memorizando. En ese sentido, yo competía, hablando de allí hacia atrás, yo competía con mi compañero, era en cuanto a ellos en cuanto a la memoria y yo en cuanto a la matemática. En matemática yo era excelente en matemática, buena, me llevaba bastante bien con la física y la química, pero de matemático competíamos. Hablar de historia para mí era difícil, memorizar. Ellos memorizaban, yo en la matemática era maravilloso. Eso sí, nunca lo olvido. Como estudiante, bueno, tuve, se puede decir, experiencia. No fue agradable porque, oye, yo quería crecer rápido en el estudio y me voy a Guatemala a estudiar y enviado por un primo mío me consigo una beca, pero me voy un mes tarde. Así es que llegando un mes tarde, cuando yo llego allá a un internado, los estudiantes de allá, ellos lo reciben muy bien a uno, pero cuando estábamos en clase escuchaba puro nombre científico de plantas y eso me bloqueó, porque me dijeron, ya nosotros llevamos casi un mes adelantado. Yo pasé 7 meses entonces en Guatemala, aprendí bastante, pero regresé a Panamá. En medio de toda esa, en medio de esa edad, hablando del deporte, desde creo que como de los 10 años, a mí me gustaba el béisbol. Yo sí fue en mi pueblo, pues. En mi pueblo teníamos, se puede decir, como 4 equipos. Había muchos muchachos. Yo era la última generación. Éramos como 27 jóvenes, nos llamábamos los novatos. Entre los novatos, yo era como el segundo, porque adelante de mí iba un primo mío que se llamaba Luis, Lucho le decíamos. Y él era muy estratega, era muy inteligente planificando y era director. Pero yo era muy hábil jugando. Y entonces, cuando estábamos jugando, tuve mucha experiencia porque yo dije, quiero ser receptor.
Y el que me envió a Guatemala, cuando eso era más pequeño, ese muchacho me agarró y me lanzó fuerte. Y él decía, te voy a preparar, pero tienes que aguantar. Entonces, oye, el hombre me lanza fuerte y me mete un pelotazo en el pecho, pero yo tenía pechera de beisbolista, porque yo tenía todo el equipo. Y me sentó. Pero cuando yo me paro de ahí, yo dije, yo puedo. Y de allí en adelante me formé como un beisbolista agarrando la receptoría. Me encantaba jugar en mi pueblo. Fui prácticamente, yo creo que fui como el número 1 en cuanto a la receptoría. Y por tirar fuerte con mi brazo, porque yo entrenaba, llegó un momento que entrenaba con piedra de río, porque quería mejorar mi velocidad. Así que iba al río, agarraba piedras que pesaban hasta 4 veces más que una bola de béisbol y yo las lanzaba, hacía ejercicio. Llegué, me pasé tanto de entrenamiento que cuando yo tiraba la bola para segunda, la bola iba bajitita y se me subía como un rayo, una velocidad extrema. Pero a los 22 años y medio, cuando yo vengo a Cristo, yo andaba por varios pueblos jugando en ese entonces béisbol y jugaba muy bien a mi nivel con mi pueblo. Pero ahí fue entonces donde yo vine a Cristo. Y estando en Cristo, yo jugué como 2 veces más, pero el problema era que cada vez que jugábamos, cuando terminaba había licor por delante. Y yo tuve que tomar una decisión. Como yo había tenido a ese tiempo, ya a los 22 años y medio, la experiencia con Cristo, yo tuve que tomar una decisión, dejar el béisbol y dedicarme a Cristo. Pero me encantaba el béisbol. Por eso todavía hablo y soy fanático de los Yankees, no se lo digan a los hermanos. Así es que, pero me encanta. La verdad es que es muy interesante conocer todas estas facetas de nuestro pastor antes de. Entonces, a mí, en lo personal, me llamó también mucho la atención algo que es justamente esa etapa de transición de usted como pastor antes de conocer a Cristo a cuando ya lo conoce. Me llama la atención el hecho de que usted, aunque aceptó a Jesús enojado, o sea, se pudo ver claramente de que Dios tiene un propósito especial con usted, porque a pesar de que lo hizo de esa manera, hubo un cambio en su vida. O sea, porque usted dice que inclusive de ahí en adelante comenzó a sentir una paz en su interior. Entonces, aunque usted lo haya aceptado, incómodo en ese momento porque no quería hacerlo, aún así Dios tiene un propósito tan marcado con su vida de que hubo un cambio, aunque no lo hizo a propósito. Entonces, eso es lo que me dice, pues, realmente algo muy especial, pues, con su vida. Es que la verdad, Obed, en ese momento yo sentía que estaba en una etapa de arrancar con más fuerza mi vida mundana, por así decir, porque yo era, además de beisbolista en mi pueblo, era guitarrista de un conjunto típico, y cuando venían los tiempos de los carnavales, nosotros nos íbamos. Tú sabes que hoy la gente baila desde hace mucho tiempo, la gente baila cualquier ritmo. Era un conjunto nuevo, pero ahí andábamos. Y yo no quería abandonar esa vida. Y lo otro es que quería seguir jugando béisbol. Así es que eso me incomodaba, porque yo escuchaba que los evangélicos se ponían como viejos cuando iba a la iglesia. Y yo decía, yo estoy nuevo, todavía quiero disfrutar. Pero sin embargo, esa fue la experiencia de esa noche y Dios transformó mi corazón. Y es cierto que lo hice molesto. Tremendo conocer esa historia. Ahora, 22 años, músico de un conjunto típico, beisbolista, estudiante, todo eso, joven, viene al Señor. Quiero preguntarle, ¿cuándo fue el momento en que usted sintió que era llamado o tenía un llamamiento especial a servir a Dios? ¿Cuándo se dio ese momento? Bueno, la verdad es que pasaron varios años, yo creo que como posiblemente unos 4 años después, porque en la escuela dominical que comencé a estudiar, me enseñaron allí sobre ministerios. Me enseñaron sobre llamados, y yo ahí en la escuela dominical fue cuando comencé a sentir, digo, bueno, a mí me gustaría tal ministerio, y así fue que fue creciendo, y de repente, de la noche a la mañana, yo sentí un deseo de predicar, y eso fue como yo creo que como 4 años después de ser
haber aceptado a Cristo, porque comencé entonces allí, en esa área, a crecer en la escuela dominical. Y eso fue creciendo en mi vida, que realmente yo decía, y lo he contado creo que varias veces, yo me veía en mi mente predicando para esos tiempos en Nicaragua, porque yo decía, en ese entusiasmo que yo sentía dentro de mí, yo decía, si voy a Nicaragua a predicar, a mí me tirarán balas y las balas me pasarán y no me van a tocar. Esa era mi idea, mi mentalidad. Así que yo sentía ya que había un llamado en mí por eso. Tremendo, tremendo, pastor. Una consulta antes de pasar a un momento intermedio, antes de pasar al siguiente segmento, es: ¿cuál fue su primer cargo o ministerio dentro de la iglesia? Mi primer cargo fue realmente asistente a maestro de escuela dominical. Ese fue mi primer cargo en la iglesia como ministerio. Claro que después, no sé si me van a preguntar eso, pero después fue algo escalonado mi crecimiento. De asistente pasé a maestro, y de maestro pasé en un momento dado a líder de jóvenes, de evangelismo primero. De evangelismo yo me subía en la montaña, allá en San Miguelito, en Santa Librada. Yo recuerdo que yo me subía a los cerros, porque todos esos cerros están construidos, tienen casa. Por allá me subía como líder, me llevaba unos 6 o 7 hermanos, y por allá subía, ponía una bocina y comenzaba a predicar, y eso se oía clarito. Y ahí andaba. Y luego de eso, yo subí a lo que fue diácono. Como diácono, luego pasé a pastor asistente. Y de pastor asistente, entonces fue que salí para acá. Bueno, ahí están viendo, hermanos, toda la estructura de crecimiento de nuestro pastor. Bien, así que viene Obed con un segmento muy especial que tenemos preparado como sorpresa para nuestro pastor. Sí, pastor. En este momento tendremos un segmento en el cual pues vamos a conocerlo un poco más, pero de otra manera, haciendo unas preguntas un poco interesantes también, y las cuales pues queremos aprender también más acerca de usted. Entonces, vamos a tener 7 preguntas, o sea, del 1 al 7. Entonces, quiero que vamos a escoger primeramente 3 preguntas. Entonces, del 1 al 7, dígame un número y le vamos a presentar la pregunta que corresponde a ese número. Del 1 al 7, pastor. Dame lo pareciera una lotería. Dame el 6. No. Ok, perfecto. Vamos a ver con el número 6. A ver, ¿qué pregunta nos aparece en el puesto número 6? Y es la siguiente. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y para hacer qué? Si tuviera usted, pastor, un superpoder, ¿cuál sería y para hacer qué? Un superpoder. Bueno, no sé si la respuesta que te voy a dar será la correcta. Pero si yo como pastor ahora a esta altura, y algo que de años he venido a veces sintiendo, si tuviera superpoder, yo haría como corregir a un poco de cristianos cuando hacen algunas cosas que abiertamente no está bien. Yo me quedo pensando, wow, Dios es tan misericordioso que uno comete el error y sigue adelante y como si nada. Y yo digo dentro de mí, si pudiera corregirlo, lo corregía y le enseñaba el por qué. Porque a veces dan ganas de, bueno, con el respeto, ¿verdad? Que esto va a salir a toda la iglesia, creo. Pero a veces dan ganas de agarrar a algunos cristianos con una correa y decirle, oye, las cosas no son así. Esta experiencia yo la vivo hace mucho tiempo, pero tengo que aguantármela porque eso no me compete. Yo tengo que, aguantar, hablar diferente a los hermanos, aconsejar,
pero déjame con un poder, yo diría, yo lo corrijo donde está y después le digo, ¿por qué te estoy corrigiendo? Para que no sigan haciendo cosas que no deben de hacer. Okay. Porque lo digo porque eso no es solo en la iglesia, como estuve casi 18 años como supervisor, y como supervisor yo me tocó tantas experiencias que uno pareciera que uno es un niño a veces en la fe, en el caminar cristiano. Bueno, no sé si es la respuesta, pero creo que con eso me desahogué para que algunos hermanos sepan que a veces le da gana a uno como padre corregir al hijo. Y si no hay respuesta incorrecta aquí, ajá. ¿Kenji? No, que me estaba recordando mi infancia. Ok, sí, creo que lo de todos aquí. Perfecto, pastor. Este realmente es el poder, un superpoder que nace del corazón de un pastor, definitivamente. Vamos a pasar a otra siguiente pregunta. Del 1 al 7, entonces menos la pregunta que acaba de hacer, que fue la número 6. Ahora, del 1 al 7, otro número. A ver, dame el número 3. Perfecto, vamos a ver qué nos dice la pregunta número 3. Y es la siguiente. ¿Qué es lo más vergonzoso que le ha pasado en la iglesia, pastor? ¿Qué es lo más vergonzoso que le ha pasado en la iglesia? Coméntenos. Wow. Quizás me han pasado cosas vergonzosas, pero yo lo que he hecho en mi vida es tratar como de olvidar esas experiencias que en este momento, ¿qué puedo yo recordar como cosa vergonzosa? ¿Qué puedo yo recordar o ver? Ay, Kenji, me la han puesto difícil, que me ha hecho pasar vergüenza. Wow. Algo personal y que nunca olvido, yo no sé si eso es vergüenza o qué, es cuando yo recuerdo una boda en la iglesia. Oye, una boda en la iglesia. El pastor antes de la boda es como lo principal. Y uno como pastor, uno dice, bueno, las ovejas le tienen en cuenta a uno como pastor, pues no se van a olvidar el pastor. Cuando terminó la boda, todo mundo alegre, agarraban sus carritos, se iban. Y el pastor, ¿quién lo invitaba? A nadie. Me quedé, creo que hasta lo último, sentado en la puerta de la iglesia y digo, ¿y ahora? Y yo decía, wow, cómo es la gente. Se olvidan de uno y eso me hizo, yo no sé si fue vergüenza o qué, pero me hizo sentir un poco mal. Digo, no, hombre, qué vergüenza esta, cómo los hermanos se olvidan de uno con qué facilidad. Y uno luchando por ellos, llorando por ellos. Oye, y antes de casarse, uno bendiciéndole. Ellos no saben lo que uno hace. Bendiciéndole, súpleles todo, Padre, que todo salga bien, tata. Bueno, esto es algo increíble. Y después uno coge ese enojo por la experiencia que recibe. No sé si esa es la respuesta correcta, pero fue un momento que viví. Alabaré. Ok, perfecto, pastor. Una pregunta más. A ver, del 1 al 7 menos la 6 y menos la número 3. Una pregunta más. Un número del 1 al 7 menos el 6 y menos el 3. Menos el 6 y menos el 3. A ver en cuál pego. Una fácil, Señor, ayúdame. Dame la número. Vamos a ver, me queda 4, 1, 5. Dame la 5, pues. La 5, ok, perfecto. Vamos con esta última pregunta, esta parte. La número 5 dice lo siguiente, vamos a ver. Dice así: si pudieras hacer una regla y que todo el mundo la siguiera por un día, ¿cuál sería? Si pudiera hacer una regla y que todo el mundo la siguiera por un día, ¿cuál sería, pastor? Una regla por un día y que todo el mundo la siguiera. Una regla. Bueno, regla es como una ley por el día. Sí, pero así mismo. Sí, ¿verdad? Bueno, en verdad me sorprende esa pregunta. Pero,
qué regla yo pusiera, colocaran con ese poder que dije antes, que si lo tuviera. Vea, yo creo que pondría que a los domingos, ya que los días de semana estamos trabajando como pastor, los domingos fueron una regla de que toda la familia a las 9 en punto de la mañana estuviéramos todos en la iglesia, y el que se quedara en casa, en mí, yo no sé por qué, pero uno siempre piensa como que hay una corrección. El que se queda en casa, porque yo lo que estoy buscando es que vengan a la iglesia para que adoren a Dios. Correcto. Y el que se quede en casa, que algo le pase allá y que el Señor le diga, esto es porque hay una regla que tienes que estar de 9 a 1 de la tarde en la iglesia y tú estás aquí. Que algo le pasa allá, que Dios trate con él. Me parece que eso yo lo haría. Porque, oiga, uno viene luchando y predicando, enseñando, animando, soportando y alentando y aconsejando y sufriendo, y unos hermanos le aplauden, otros no les aplauden, y uno está luchando con tal de que la gente busque de Dios. Bueno, regla número 1 para el templo, alabaré a las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, toda la familia, principalmente los cristianos, porque no podemos obligar al que no tiene a Cristo. Antes de estar yéndose para el río, para pasear para todos lados, bueno, yo colocaba esa regla, porque yo digo dentro de mí que a la distancia me van a agradecer que les exigí eso como regla para su vida cristiana. Pero bueno, no puedo hacer nada más que pensar. No sé si respondí. Sí, está perfecto. Definitivamente que sería una regla que, como usted dice, al principio quizás nos podría costar a algunas personas más que a otras, pero sería de beneficio para toda la familia en sí. Y definitivamente estas son los superpoderes y las reglas que pondría una persona pues que tiene un corazón de pastor, definitivamente, que piense en el bienestar de sus ovejas y sabiendo pues que algunas necesitamos corrección en algún momento dado, pero sobre todo buscando el bien de cada uno de nosotros. Gracias, pastor, por esas respuestas muy buenas. Que el Señor le bendiga. Bueno, yo espero que haya nadie se ofenda. Pero al menos esto es algo que uno piensa en la parte humana, pero hay un Dios. Demos gracias a Dios que hay un Dios que tiene reglas y que las mías pueden ser justas, pero no puedo ejercerlas cuando hay otras reglas divinas, la cual me dice que es necesario menguar para crecer. Imagínense. Pero en mi parte humana trabaja aquí también, mi parte humana. Pero, pastor, lo que usted acaba de decir, yo creo que es lo que todos los pastores piensan, pero ninguno dice. Bueno, puede ser, sí. Así que se tenía que decir y se dijo. Bien, avanzamos a una segunda parte de la entrevista y estuvimos viendo que usted tuvo un crecimiento escalonado, desde ser asistente hasta llegar a ser asistente pastoral y por último pastor en el Templo Alabaré. Estamos hablando que eso es hace más de 25 años atrás de que usted llegó al Templo Alabaré. Sin embargo, en todos estos años de trayectoria que usted ha tenido, sabemos que hay momentos muy buenos como hay momentos muy malos. Todos hemos tenido situaciones difíciles y la pregunta que yo le hago es ¿cómo un cristiano puede lidiar con esas situaciones difíciles? Bueno, primero mi experiencia ha sido que tengo que darle todo el crédito a Dios, porque mi carácter es, considero yo, medio traicionero, porque las cosas a mí me molestan, me ofenden, más cuando yo lo considero que es injusto. Entonces, ¿qué ha pasado conmigo? En los momentos duros, yo he visto que Dios en mi corazón me ha puesto paz, me ha dado dominio, me ha dado es el pensar que Él sea glorificado en medio de las
situación que me toca lidiar. Y una de las cosas que Dios me ha ayudado es, considero yo, es a no responder de una forma, se puede decir, grosera en cierto sentido, responder en una forma enojada. Yo sí soy serio en mi conversación, soy muy serio, y quizás algunos piensan que estoy molesto, pero yo sé cuando yo estoy molesto, y otra cosa es cuando mi vida es seria, si lo han dicho gente de afuera también. Inclusive cuando entré al presbiterio a 19 años atrás, estaban preocupados por mi manera de ser, muy serio, y ellos decían que yo no iba a soportar estar dentro del presbiterio porque tienen su manera de ser también. Y sin embargo, Dios me ajustó a la situación. Y así ha sido. Así que yo tengo que darle crédito a Dios por el dominio del Espíritu Santo, y eso se llama un autocontrol o el espíritu de autodominio en la vida de uno. Pero no porque no le den gana en la parte humana florecer, sino que el Espíritu Santo me ha ayudado a mí en eso, a no, cuando tengo, vamos a suponer, cuando yo no tengo la razón, Dios me ha dado la capacidad de reconocer mi error y pedir perdón, pedir disculpas. Como también cuando tengo la razón, pues me gusta tratar de que Dios sea glorificado por lo que a Él le pertenece. Eso me ha pasado tanto en la iglesia años atrás, y todavía la sigo viviendo, como me ha pasado en el equipo de pastores también cuando fui supervisor. Son experiencias, pues, y eso cuando tú no cometes errores, cuando tú no andas cometiendo errores, fallándole a Dios, ni en lo secreto, sino que tú estás en intimidad, tu pensamiento con Dios, tú vas a la cama tranquilo, tú duermes tranquilo, y eso me ayuda a mí a superar todos esos detalles que no han sido fáciles. Muchas experiencias no han sido fáciles. Lo que sí le doy gracias a Dios, Kenji, Jairo y Obed, es que las experiencias, aún buenas, al poquito tiempo se me olvidan. Y eso es una cuestión maravillosa para mí, porque no vivo recordando cosas que por una parte me afectan, me pudieran afectar, sino que las olvido y vienen cosas nuevas. Bueno, en lo que usted menciona, ya me doy cuenta de que sacamos algunas cosas de usted. Entre ellas, que todo se nos olvida, que somos malos en la memoria y que lo de matemáticas sí. No matamos. En matemática. Listo. Ove quería decir algo, vi que se preparó para hablar. Quería decir pues que eso realmente es un superpoder realmente, porque creo que a muchas de las personas pues nos afecta muchas veces recordar cosas del pasado que en un momento nos afectaron, y hoy en día o nos pasan situaciones que tendemos a recordar y nos afectan muchas veces, pero definitivamente que ese es un superpoder que hay que aprovechar también, pues porque uno debe recordar pues las cosas positivas y no las cosas negativas para seguir creciendo pues emocionalmente también en ese sentido. Pastor, ¿qué mensaje le mandaría a usted a aquellas personas que están iniciando en el ministerio? ¿Qué mensaje, qué principio le dejaría a ellos para que pusieran en práctica en su vida y pudieran crecer a través de los años? Porque no es un crecimiento rápido, sino un crecimiento gradual a través de los años. La verdad es que cuando uno ingresa, por lo menos voy a decir mi experiencia, cuando yo vine aquí a Labaré, yo venía con mucho ímpetu y con una ideas en mi cabeza que voy a poner en práctica. Pero recuerdo que el consejo que me dio mi pastor fue: llega a la iglesia, no cambies nada, dedícate a predicar y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Cuando yo llegué a Labaré, yo veía varias cosas, pero me acordaba el consejo del pastor. Así que yo me dediqué a predicar, a conocer la iglesia, a esperar que pasaran meses tras meses y esperar que el Espíritu Santo, a través de la oración y el clamor, fuera, como se dice, enderezando las cosas. No meterte tú con tu idea inmediatamente,
como se enseñó en una ocasión, y me dicen que esto fue literal, que un pastor llegó a una iglesia y cuando vio un mueble en una esquina, a él le pareció que estaba bien, pero en su mente dice, bueno, yo lo voy a colocar en tal lugar para mejorar la imagen. Y él lo hizo. Y cuando eso lo hizo porque era el pastor y tenía autoridad y podía hacerlo, fue rechazado. Yo aprendí de eso, a dejar que el tiempo pase. También he aprendido a guardar silencio, aunque yo tengo una respuesta en una reunión, porque me pasó eso con los presbíteros. Yo pasé muchos años de presbítero donde yo me dedicaba a escuchar y podía tener respuesta y participar, pero prefería pasar en silencio. Una, porque quería aprender de los que estaban allí, que conocen, como se dice a veces cuando uno está conversando. Tú llegas y comienzas a participar de una vez, eso puede caer mal, porque tú estás llegando, eres un novato y ya quieres hacerte entender a los demás que tú sabes, y eso no es así. Tú puedes saber, pero en mi caso yo guardaba silencio y pasé años así, se puede decir al extremo que parecía. Muchas veces yo me decía, Dios, ayúdame a abrir mi boca en el momento que tú quieres que yo converse. Entonces yo aconsejo al nuevo ministerio que por lo más que sepan, no se hagan lo que saben. Apoyen a los que están allí con lo poquito que ellos saben. Apóyelo, impúlselo, dele una pequeña idea, pero que su idea no piense usted que es la que va a sobresalir para hacerte como a dar a conocer que tú sabes. Eso cae, se puede decir, te soy honesto, eso cae muy mal y es calificado como un neófito espiritual. Así que yo aconsejo a mis hermanos en la iglesia, porque de eso se trata, de tratar de crecer en el ministerio con prudencia, con sabiduría. No se haga el que usted sabe. Asiéntese a aprender más que todo, porque dice que el buen maestro se sienta a aprender hasta de los más débiles. Y ahora, no es estar físicamente sentado y decir estoy aprendiendo, no. Es que tu corazón, Dios lo vea, que en verdad tú estás humilde delante de Él. Es uno de los consejos que les puedo dar, porque esa ha sido mi experiencia en toda mi vida ministerial. Qué bueno, la verdad que tremendo consejo, sentarse a aprender, y no solamente de actos, sino también de corazón, sentarse a aprender, a tomar experiencia. Pastor, en este momento la iglesia está mirando esta transmisión, lo está escuchando usted, las palabras de usted que salen de su corazón. Si usted tuviera que mandar un mensaje a la iglesia, a la comunidad cristiana Templo Labaré, ¿qué mensaje usted le mandaría a esta congregación? Que ahorita mismo están en sus casas, hay familiares, amigos, invitados. ¿Qué mensaje usted de su corazón de pastor le diría a ellos? Bueno, primero les diría, han escuchado todo este diálogo. No todos tienen el mismo sentir, no todos tienen la misma idea. Yo he expresado lo que mi corazón, pues sé que he sido sincero en esto. Aún en mi sinceridad me he limitado en parte, pero he sido sincero en lo que he dicho. Pero sí quiero decirle como pastor que desde que yo llegué a Labaré, yo he querido lo mejor para esa iglesia. He querido lo mejor para la iglesia. Y no sé cómo lo han visto los hermanos, pero como pastor he decidido muchas veces mantenerme como que soy el humillado, pero con tal de que Dios sea glorificado. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que se dejen guiar por la palabra.
yo creo que al final de esta carrera nadie va a tener excusa de que si tenemos la palabra de Dios en mano, y yo como pastor he predicado y creo que ha sido así, que el 90% de mis 26 años de predicación ha sido basado en la palabra. Como pastor les pido, déjense guiar por la palabra. Aquí milagro hace hasta una persona que anda pecando contra Dios, porque eso está comprobado. Milagro hace hasta el mismo diablo, porque la Biblia aporta ese pensamiento, que el diablo es el mejor imitador de las obras de Dios. Así que si es el mejor imitador, usted se imagina cuando usted lee cuántas cosas él puede hacer, porque Dios así lo ha escrito. Entonces nuestra formación está en la palabra. No huya a cuando se está predicando la palabra, se está dando una enseñanza, abra su corazón a la Biblia. La escuela dominical tenemos que darle fuerza, porque eso es enseñanza. Claro que como pastor yo deseo que la iglesia también vea cosas maravillosas, milagros y todo. Eso va a venir en su momento. Y si yo como pastor soy el que tengo que buscar más de Dios, ese es mi compromiso con Dios, y entiendo y reconozco que tengo que hacerlo. Pero lo que sí yo no he dejado es de enseñar la palabra. Para mí ese es el fundamento, y ese fundamento se lo quiero transmitir a la iglesia. Iglesia que sigue la palabra de Dios, que la cumple, que busca cumplirla, aunque le cueste, le busca cumplir. Porque termino con esto, porque para mí ser edificado en la palabra es como cuando Jesús dijo: el que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la roca. Edificar sobre la palabra es firmeza de carácter cristiano. Creer en Dios y pueden ver cosas alrededor, pero la palabra te mantiene. Yo quiero ese consejo para la iglesia. Amén, pastor. Aprovechando este tiempo de consejo directo hacia la iglesia, quería hacerle una pregunta. En este tiempo hemos visto que en las noticias que muchos problemas familiares a nivel de pareja se han dado, matrimonios que se disuelven, parejas peleando. ¿Y qué consejo le daría a usted a los matrimonios del Templo Alabaré, a los matrimonios que quizás nos escuchan de otras iglesias? ¿Qué consejo le daría para este tiempo? Bueno, la palabra de Dios siempre está por delante de uno. Traer a memoria los matrimonios que tienen problemas, traer a memoria que cuando usted conoció a Cristo o usted se casó, yo creo que usted fue instruido de que la pareja es una sola. Cuando uno va a casarse hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Cuando tienes problemas, entender que un rompimiento matrimonial no soluciona nada. Más que todo, te abre más hoyo para que tú caigas. Porque está comprobado que de una separación, y la Biblia lo dice, creo que es menor de 70, hasta los 70 años, el hombre todavía anda muchas veces como un joven de, vamos a decir que de 18 años a 35 años, anda como chispa. Y somos tan fuertes en ese sentido, en caso a los hombres, que Dios pone una regla, 70 años, porque sabe que hasta los 70 años el hombre puede fallar. Entonces, y las damas pues tendrán su razón, pero a los matrimonios les digo, tenemos que humillarnos. Cuando estamos cometiendo errores dentro del matrimonio, hay que aceptar el error que se comete, aunque el corazón pelee contra ti, luche contra ti. Tienes que aprender a pedir perdón, Y bueno, mi experiencia, y lo he dicho en mi vida cristiana, una vez yo tuve que llegar para mantener mi matrimonio porque el problema era mío, por mi carácter. El colérico me gobernaba en muchas ocasiones. Entonces yo le dije a mi esposa: te pido que me perdones una vez más. Ella no creía nada. Yo le dije: desde hoy en adelante te voy a comenzar a tratar como si fuera primera vez.
Te voy a comenzar a tratar como si fuera primera vez. Creo que fueron las palabras que dije. En otras palabras, te voy a comenzar a conquistar como si fuera primera vez que yo te viera. Y eso no era fácil para ella y ni para mí, pero creo que era una oportunidad que yo me daba a mí mismo de humillarme hasta lo último, con tal de que mi matrimonio fuera estable y yo pudiera glorificar a Dios, porque me sentía muy vergonzoso. Ahora cabe eso ahí, ¿ves? Me sentía muy avergonzado si yo fracasara en mi matrimonio. Me sentía derrotado. Si yo hubiera fracasado, fuera una derrota para mí y una vergüenza pública. Eso Dios lo puso en mí. Y por eso entonces digo, la humillación, pedir perdón y tratar de hacer las cosas correctas. Yo creo que aquí cabe una pregunta para sellar esto, y puesto la pantalla que se vean los cuatro, nos veamos los cuatro. A ver, ¿quién dice amén? Kenji dice amén. Obed dice amén. Allá Katia Elena Espinosa, Jesús Pérez, allá Benjito, su esposa, allá hermano Benjamín. Quienes dicen amén a esta palabra, porque la verdad es un principio, como quien dice, para que la pareja pueda llegar hasta el último momento luchando y agradando a Dios. Le tocará uno en un momento, le tocará a otro, pastor. Sí, y quiero agregar un pensamiento que también hay que considerar. El matrimonio no lo sostiene el amor. El matrimonio lo sostiene vamos a decir, los mandamientos de Dios. Porque el amor en un momento dado se desvanece. El amor sale por tantos problemas, pero tiene una ley, tiene una palabra de parte de Dios. Y esa palabra es la que sostiene el matrimonio. Y cuando le das lugar a la palabra, comienza a nacer nuevamente el amor. Pero no es el amor el que sostiene el matrimonio. Así es que la palabra siempre está por delante. Bueno, yo creo que se está poniendo serio este asunto, ¿verdad? Así es. En serio. Obed. Sí, pastor, gracias de verdad por ese consejo. Pienso que nos ayuda tanto a matrimonios como a aquellas personas también que nos aproximamos a participar pues de todo esto. Pastor, una pregunta que quisiera hacerle. Ya hemos conocido un poco de quién era usted antes del ministerio, cómo sucedió ese cambio, esa transición. Conocemos ahora un poco también de usted dentro del ministerio. Me gustaría también escuchar en este momento también usted como pastor, porque yo estoy seguro que si le pregunto como persona a usted va enseguida a enfocar la pregunta en la vida ministerial, porque es lo que usted vive día tras día y lo que usted piensa cada vez que está solo o en familia, siempre es la iglesia. Entonces mi pregunta es, usted, ¿qué proyección tiene usted a nivel personal como pastor? O sea, ¿qué quisiera usted lograr tanto como pastor como también de usted esperar de la iglesia en la cual pues usted está pastoreando? Bueno, yo siempre he soñado, y yo no sé si este sueño Dios me va a dar el privilegio de vivirlo. ¿Por qué? Porque he visto en la Biblia que hay patriarcas o hombres de Dios que tuvieron un sueño. Sueño es el deseo de ellos en su vida, y lo cumplieron fue los hijos. Entonces, como iglesia, como para la iglesia, realmente siempre he soñado con una iglesia un poco más grande, vamos a decir así, más grande físicamente. Segundo, que esa iglesia sea como una iglesia central, para que de esta iglesia salgan ministerios formados, ministerios que aman a Dios, para bendecir a otras iglesias. Debido a eso, es que tenemos que esforzarnos. Mi anhelo es esforzarnos y tener un liderazgo fuerte en Cristo, bien formado, y luego ese liderazgo sea el que le dé formación a la gente que está llegando a la iglesia. Bueno, yo quiero decir en base a eso, creo que el liderazgo está allí.
se están formando, pero quiero que sepan mi sueño. Falta mucho más porque yo tengo en mi mente que Dios va a traer hermanos de la comunidad. Yo no hablo de otras comunidades, sino de la barriada ahí mismo donde estamos, que van a venir, pero va a haber un liderazgo eficaz que lo va a recibir con madurez de corazón. Y una de las formaciones que yo creo que le he dado y lo daba desde los tiempos que salíamos con el equipo de alabanza, de administración a otros lugares, yo le decía, yo no quiero que nadie se sienta orgulloso de que saben más música o más, saben dominar más los instrumentos que ninguno de mis hermanos de iglesia donde vamos, que son iglesias humildes, que por supuesto ellos se sienten contentos porque alabaré en ese tiempo, iba y ministraba, y yo veía con el respeto de otra iglesia, pero lo voy a decir si alguien lo llega a escuchar, es que cuando íbamos a otras iglesias yo veía que los músicos, cuando llegaban, estaban montando, el pianista comenzaba a tocar piano antes, hasta media hora antes de que el culto llegara, y eso a mí me molestaba. Digo, ¿por qué hace eso? Yo no quiero eso, no quiero que la gente luzca, quiero gente humilde de corazón, gente sencilla, o sea, formar un liderazgo humilde. Yo creo que Dios me puede dar esta bendición. Entonces, ser una iglesia madre que llegue a un nivel de que lleguemos a hacer seminarios como lo hemos hecho anteriormente, conferencias, traer pastores de otros ministerios, tanto de aquí como de afuera, para que impulsen el crecimiento que tenemos como iglesia, porque yo sueño y yo me veo, para finalizar, como un anciano dentro de la iglesia, con un grupo de pastores de edad y jóvenes, dirigiendo la iglesia, llevando la iglesia adelante, que uno se sienta, porque es lo que siento, lo voy a decir, uno se siente como padre espiritual, como padre espiritual de los hermanos, y que ellos sean los que dirijan, que lleven adelante la iglesia, porque creo que a eso me llamó Dios, y lo comparo como cuando uno es padre de familia, formarlo ustedes. Voy a sacar esto, voy a relucir, no, sacar a flote lo que ya saben los hermanos. Ustedes son mis 3 hijos y yo me siento contento de verlos trabajando para la obra de Dios. Eso es lo que quiero ver en todos los otros hermanos, trabajando con amor, con entrega, con esfuerzo, con dedicación, y echar la obra de Dios adelante, porque esto no es trabajar para mí, sino trabajar para la gloria de Dios. Ahora aquí cabe relucir, y no lo paso por alto. Algunos dirán, estoy trabajando para el pastor. Pues yo quiero decirle que no es así. Y si piensa que estás trabajando para mí y quiere seguir trabajando, pues lo tengo trabajando aunque no le guste. Lo tengo trabajando porque lo poco o lo mucho que haga, yo se lo dedico a Dios. Eso es lo que pudiera decirle, que espero de la iglesia, una iglesia grande de edificio y un ministerio bien formado en todas las áreas, porque hay mucha necesidad. Amén, pastor, amén. Recibimos esa palabra, recibimos esa visión, y aprovecho, mientras vamos cerrando el programa ya, aprovecho a abrir un compás a la iglesia y decirle que alabaré. Los que conocen el equipo de liderazgo de nuestra congregación saben que el equipo viene con la misma visión. No queremos ponerle el pie a nadie, no queremos limitar la visión de nadie. Si Dios pone en su corazón el trabajar, hágalo. Si Dios pone en su corazón predicar, hágalo. Si Dios pone en su corazón orar por los enfermos, hágalo. ¿Qué estamos pidiendo como iglesia? Y es lo que siempre hemos hecho el énfasis, que lo haga bien, fundamentado en la palabra, que es la esencia y el crecimiento de nosotros. Y es por eso que están las clases de doctrina que estamos recibiendo cada lunes, reforzando el conocimiento. Pero le abrimos el compás a la iglesia. Le retamos es que usted crezca en el ministerio, avance y dé mucho más allá de sus fuerzas. Así que quiero aprovechar en cuanto a la visión o lo que espero de Alabaré. Yo quiero decirle a los músicos para mí son muy importantes, siempre lo han sido. Y yo quisiera tenerle a ellos los mejores instrumentos.
tenerles mejor equipo. Yo creo que cada ministro necesita buenas herramientas. Y le doy gracias a Dios porque me encanta la música. Entonces, yo no quiero olvidarme de ellos en este momento, aprovechando pues esta oportunidad, que ellos sepan que uno de mis sueños es tener como si fuera una banda de ministros bien formados y que ministren para bendecir a muchos. Eso es lo que quería, no dejarlo por fuera a ellos. Así que gracias y que Alabaré lo sepa, que yo, si tuviéramos mejores entradas, yo invertiría en equipo para la iglesia, porque creo que nos merecemos lo mejor y como cada pastor anhela darle lo mejor a Dios también. Eso que quería decir. Un placer de verdad haber compartido con usted este tiempo. Para mí, y sé que para Jairo y para Obed también ha sido maravilloso poder escucharlo, no solamente como nuestro padre físico, sino también como nuestro padre espiritual y pastor. Cada día aprendemos más de usted y a la vez contentos de que usted no haya abierto este espacio y haya compartido lo que hay en su corazón y decir lo que todos los pastores quieren decir, pero no se atreven. Bueno. Gracias a todos por habernos acompañado en esta noche. Así que yo le animo que cierre sus ojos allí donde está y diga conmigo: Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque cada día tú nos retas, sí, Señor, y nos dices que podemos ir mucho más allá. Gracias, Espíritu Santo. Padre, en este momento recibimos este consejo de tu palabra, Gracias, el reto, este desafío, y declaramos que el Templo Alabaré y los hermanos que conforman la comunidad cristiana Templo Alabaré será una iglesia bendecida, una iglesia impactada por el poder de tu Espíritu Santo, una iglesia retada al crecimiento. Te damos gracias también por los matrimonios, por las familias del Templo Alabaré, Señor. Bendícelos cada día y que tu Espíritu Santo nunca se aparte de ellos. Haz en sus vidas tu morada, Señor, y que tú puedas habitar cada día en ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y los esperamos en un próximo programa de Entrevistas Pastorales.